Mi marido tenía otra familia, y todos sus parientes me lo ocultaban. Cuando me llevé a nuestros hijos gemelos, su familia se quedó paralizada. El día de nuestro aniversario de bodas, volví del trabajo 2 horas antes. Compré una tarta y vino tinto. Quería darle una sorpresa a mi marido, Diego. Cuando abrí la puerta, no había nadie en el salón. Desde el dormitorio llegó el susurro de mi suegra, Elena. A uno de ellos hay que meterlo en un colegio privado. La matrícula cuesta miles de euros al año. No puedes ignorarlo. Mi suegro, Antonio, suspiró. ¿Y cómo se lo explicamos a Carmen? ¿Qué pasa si se entera? ¿Y qué? Que se divorcie de él. En la voz de Elena sonó, como siempre, una nota de burla. Los gemelos ya tienen 6 años. ¿De verdad va a permitir que sus hijos crezcan sin un padre? Yo estaba de pie detrás de la puerta, y la tarta que sostenía se me resbaló de las manos. La crema y las fresas se esparcieron por el suelo como los pedazos de mi corazón roto. Aquella noche, Diego volvió a casa como si nada hubiera pasado. Me dio un beso en la frente y me tendió una cajita con un collar. «Feliz 7º aniversario, mi amor». Miré su sonrisa tierna y recordé lo que había escuchado por la tarde. Me dieron náuseas. Toda la familia lo sabía. La única que no lo sabía era yo. Él tenía otra familia, otros hijos, y yo era la única estúpida en esta casa. A las 3:00 de la madrugada sonó el despertador. Con los ojos cerrados, Carmen palpó el reloj para apagarlo y se permitió 3 minutos más en la cama. Ese era el único momento de todo el día que le pertenecía solo a ella. 3 minutos en los que no era esposa, ni madre, ni nuera. A las 6:30 se levantó y se vistió en silencio. La mujer del espejo tenía 35 años. Alrededor de sus ojos habían aparecido finas arrugas, pero su piel seguía en buen estado, resultado de los gastos mensuales en salones de estética. En el dormitorio principal aún dormía su marido, Diego. Estaba acostado de lado, con una respiración pausada. La luz de la mañana se filtraba por la rendija de las cortinas, iluminando su rostro. Ese rostro seguía siendo atractivo. Llevaban 7 años casados. Las entradas de su pelo habían retrocedido un poco, pero se mantenía en buena forma, yendo al gimnasio 3 veces por semana. Carmen lo miró por un instante y luego fue a la habitación de los niños. Sus hijos gemelos, Mateo y Hugo, seguían profundamente dormidos. Sus rostros de 6 años eran como 2 gotas de agua, con pestañas largas. El corazón de Carmen se ablandó, se inclinó y les dio un beso en la frente. «Mamá», murmuró Mateo, adormilado. «Duerme». «Aún es pronto», susurró Carmen. En la cocina, su suegra, Elena, ya estaba preparando el desayuno. En la sartén crujía el bacon y por la casa se esparcía el aroma a huevos fritos y café. «Buenos días», mamá, dijo Carmen arremangándose. «Deja que te ayude». «No hace falta». «Mejor despierta a los niños», respondió Elena sin darse la vuelta. «Hoy tienen una actividad en el colegio y podrían llegar tarde». Su tono era el habitual, pero Carmen sintió una ligera irritación. Su suegra siempre había sido así, educada, pero distante. Entre ellas siempre había existido un muro. En 7 años nunca habían discutido, pero tampoco se habían acercado. A las 7, toda la familia estaba sentada a la mesa del comedor. Diego leía las noticias en su teléfono. Su padre, Antonio, leía el periódico. Los gemelos hablaban alegremente sobre un concurso de dibujo en el colegio. «Papá, ¿vendrás a vernos al concurso?», preguntó Hugo. Diego levantó la vista y sonrió con culpa. «Lo siento, chicos. Papá tiene hoy una reunión muy importante. La próxima vez, lo prometo». «Siempre dices la próxima vez», hizo un puchero Mateo. «Esta vez es de verdad», dijo Diego, alborotándole el pelo a su hijo. «Esta noche papá os llevará a vuestra pizzería favorita. ¿Queréis?». «Sí». Los niños se animaron de inmediato. Carmen observaba la escena y una extraña sensación volvió a agitarse en su corazón. Diego era un buen padre, al menos a los ojos de los demás. Pero en los últimos 6 meses había empezado a ausentarse cada vez más. Reuniones de padres, días familiares, escapadas de fin de semana, siempre tenía una excusa. «Cariño, estás un poco pálida», dijo de repente Diego. «Solo no he dormido bien», respondió Carmen, llevándose a la boca un trozo de tostada.
No te agotes demasiado. Deja parte del trabajo en la oficina a otros, dijo Diego, poniéndole un poco de huevo en el plato. Ahora eres directiva. No tienes que hacerlo todo tú misma. Él lo sabía. Carmen era jefa de departamento en una empresa internacional con un buen sueldo. Cuando se quedó embarazada, su suegra le aconsejó que dejara el trabajo, afirmando que la familia de Diego podía mantenerla perfectamente. Ella se negó e insistió en seguir trabajando. Por eso, su relación con su suegra siempre había sido fría. Después de dejar a los niños, Carmen condujo hacia la oficina. Detenida en un semáforo, se fijó en el asiento del copiloto. Había un cabello largo, teñido de verde y ligeramente rizado. No era suyo. Lo recogió y lo examinó durante un buen rato. Diego le había dicho en varias ocasiones que por política de empresa nunca llevaba a compañeras de trabajo en el asiento delantero. ¿De quién era? Sonó su teléfono. Era Diego. Amor. Seguramente vuelva tarde hoy. Cena con clientes. Vale. No bebas mucho. Lo sé. Te quiero. Tras colgar, Carmen envolvió el cabello en un pañuelo de papel y lo guardó en su bolso. Tal vez sea solo una compañera a la que ha acercado, se dijo a sí misma. No te montes películas. Pero cuando se siembra la semilla de la duda, brota y echa raíces. Después de una reunión por la tarde, a Carmen le entraron ganas de pasarse de improviso por la oficina de Diego. Rara vez iba por allí. A Diego no le gustaba, decía que no parecía profesional. La secretaria la reconoció al instante. Señora Ruiz, busca a don Diego. Se marchó después de comer. ¿A dónde ha ido? Creo que a reunirse con un cliente. La secretaria esquivó la mirada. Carmen asintió. Gracias. Se dio la vuelta y en el ascensor se cruzó con el asistente de Diego, Marcos. Señora Ruiz. Marcos pareció sorprendido. Solo pasaba a saludar, sonrió Carmen. Parece que está muy ocupado ahora mismo. Sí, un poco ocupado. Muchos proyectos. Marcos era incapaz de mirarla a los ojos. Demasiado evidente. El corazón de Carmen se encogió lentamente. Hasta su asistente lo encubría. Diego regresó a casa a las 10 de la noche. Olía a alcohol, pero no demasiado. Mientras él se duchaba, Carmen revisó su ropa. En el cuello de la camisa había un rastro de perfume femenino, un aroma floral y dulce. No era la marca que ella usaba. Cariño, tráeme una toalla, gritó Diego desde el baño. Carmen le tendió la toalla. Diego la agarró del brazo y tiró de ella hacia el interior del baño. Entre el vapor, la besó con pasión, como en los primeros días de su matrimonio. Pero Carmen sintió el olor del perfume emanando de su piel. ¿Pasa algo? Diego notó que el cuerpo de ella se tensaba. Solo estoy cansada, Carmen lo apartó. Hoy he tenido mucho trabajo. Ya en la cama, Diego se durmió rápidamente. Carmen miraba al techo con los ojos muy abiertos. 7 años de matrimonio, 2 hijos. Parecía una vida perfecta. Y si aquel pelo, aquel perfume, aquellas miradas evasivas, ¿todo era una simple coincidencia? No quería pensar en ello. El fin de semana, su suegra dijo que tenía una reunión de antiguos alumnos y que se llevaría a los gemelos. Carmen quiso ir con ellos, pero Elena dijo que solo habría personas mayores y que se aburrirían. Que Diego os recoja luego. No hace falta. Nos traerá el hijo de la tía Lucía, dijo Elena, guardando la ropa de sus nietos. Cenaremos allí. No nos esperéis. A Carmen le extrañó. Rara vez su suegra se ofrecía a salir con los niños, y menos aún de forma tan planificada. Por la tarde, Carmen se quedó sola en casa limpiando. En un cajón de la habitación de su suegra encontró un bote de pastillas. Ácido fólico. Un suplemento para mujeres embarazadas. Su suegra tenía 58 años. Era imposible que estuviera embarazada. ¿Para quién era? Carmen sostuvo el frasco con las manos temblorosas. Recordó que el mes pasado su suegra había dicho que iba a cuidar de una amiga enferma. Estuvo fuera 3 días. Cuando regresó, de su bolso se cayó un folleto de una tienda de ropa para bebés. Ella dijo que se lo habían dado por la calle. Todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero necesitaba pruebas. Pruebas directas e irrefutables. El lunes, Carmen pidió el día libre y fue a una oficina de la compañía de teléfonos. Su plan de móvil con Diego era familiar
y la línea principal estaba a su nombre. Con la excusa de haber olvidado la contraseña, obtuvo un registro detallado de las llamadas de los últimos 6 meses. Un número aparecía con mucha frecuencia, casi a diario. Las llamadas eran breves pero constantes. A las 8 de la mañana, a las 12:30 del mediodía, a las 9 de la noche. Carmen apuntó el número y lo buscó en redes sociales. En la foto de perfil aparecía una mujer de espaldas. Se llamaba Laura. El perfil era privado, pero en la foto de portada había un primer plano de 2 manos entrelazadas. En la mano del hombre había un reloj idéntico al de Diego. Un reloj de edición limitada, su regalo de cumpleaños del año pasado. Carmen estaba sentada en el vestíbulo de la operadora. Todo su cuerpo se quedó helado. En el local, hacía frío por el aire acondicionado, pero ella estaba sudando. 7 años, 2 hijos. La familia feliz que creía tener resultó ser una enorme mentira. Sonó su teléfono. Era Diego. Amor, ¿qué te apetece para cenar? Hoy llegaré pronto, cocinaré yo. Su voz era tan tierna como siempre. Carmen abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Quería preguntarle, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es ese niño? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Lo sabía toda la familia? Pero al final, solo logró decir, me da igual. ¿Pasa algo? Tienes la voz rara. Solo estoy resfriada, dijo Carmen. Bueno, te dejo. Estoy ocupada. Necesitaba tiempo. Necesitaba trazar un plan. Necesitaba pensar qué hacer a continuación. De camino a casa, Carmen lloró sin parar. Un llanto silencioso, las lágrimas le nublaban la vista. Recordó el día de su boda. Diego había dicho que la amaría para siempre. Recordó cuando nacieron los gemelos y ella casi muere por una hemorragia, y cómo él lloraba fuera de la sala de partos. Recordó cada aniversario, las sorpresas que él preparaba. ¿Acaso todo eso había sido una mentira? La ternura, las promesas, los días y las noches. O tal vez las amaba a las dos y quería tener 2 familias. Carmen se secó las lágrimas. No, eso no podía ser. Tenía que descubrir toda la verdad, y luego tomaría una decisión. En los días siguientes, Carmen actuó con normalidad. Trabajaba, cuidaba de los niños, se ocupaba de la casa, pero empezó a prestar más atención a las conversaciones en la casa, a observar cada expresión facial. Su suegra se iba a otra habitación cuando contestaba al teléfono. Su suegro la miraba con aire culpable. El teléfono de Diego siempre estaba boca abajo sobre la mesa. El viernes por la noche, mientras la familia veía la televisión, sonó el teléfono de Diego. Miró la pantalla y rechazó la llamada. ¿Quién era?, preguntó Carmen con indiferencia. Un comercial. Qué pesados son, dijo Diego. Muy pesados. Si lo has rechazado y sigue llamando. Ya ves. Diego se levantó. Voy a ducharme. Dejó el teléfono en el sofá. Carmen miró el aparato negro como si fuera una bomba. Sabía la contraseña. Todas las contraseñas de Diego eran la fecha de nacimiento de los gemelos. Podía desbloquearlo en cualquier momento y ver qué le había enviado Laura. Pero no lo hizo. No por miedo, sino porque aún no estaba lista para enfrentarse a ello cara a cara. El sábado, Carmen dijo que tenía que hacer horas extras. Salió temprano por la mañana. Condujo hasta una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón. Era la dirección registrada bajo aquel número de teléfono. Un complejo precioso, con zonas verdes muy cuidadas. Carmen aparcó el coche en la calle y esperó. No sabía qué estaba esperando. Quizás la confirmación final. Hacia las 11 de la mañana, vio entrar el coche de Diego en la urbanización. El guardia de seguridad le dejó pasar sin hacer preguntas. En el asiento del copiloto iba una mujer. Pelo verde rizado, un perfil bonito. Carmen apretó el volante con fuerza. Se clavó las uñas en las palmas de las manos. Dolía, pero no tanto como su corazón. Vio cómo el coche desaparecía entre los chalés. Luego, arrancó su propio coche y se marchó. Ni lágrimas, ni gritos. Una extraña calma. Había llegado el momento del enfrentamiento, pero no todavía. El día antes de su 7º aniversario, Carmen fue a un despacho de abogados. Consultó sobre divorcio, división de bienes, custodia de los hijos. Tras escuchar su historia,
el abogado Herrero le aconsejó que primero reuniera pruebas. Lo que ha hecho su marido es una infracción grave, lo cual jugará a su favor en la división de bienes y en la determinación de la custodia. Quiero la custodia total de mis hijos, dijo Carmen. En el caso de gemelos, el juez a veces otorga custodia compartida o uno a cada progenitor. Pero si tiene pruebas de la culpa de la otra parte y su solvencia económica es suficiente, puede luchar por los dos. Reuniré las pruebas. Al salir del despacho, Carmen fue al banco. Transfirió todos sus ahorros personales a una cuenta nueva. Eran sus ahorros de muchos años de trabajo. No tocó el dinero de la cuenta conjunta. Si lo hacía ahora, Diego sospecharía. Por la noche, fue a ver a sus padres. No les contó la verdad. Solo les dijo que los echaba de menos. Su madre preparó una cena deliciosa y su padre sacó su vino favorito. ¿Dónde está Diego? ¿Por qué no ha venido?, preguntó su madre. Horas extras, dijo Carmen, sirviéndole vino a su padre. Papá, mamá, si de repente, si alguna vez me divorciara, ¿me apoyaríais? Sus padres se quedaron helados. Hija, ¿de qué estás hablando? Su madre le acarició la mano. Si os va muy bien, ¿por qué ibas a divorciarte? Solo pregunto. Su padre la miró fijamente. Carmen, ¿Diego te ha hecho algo malo? No. Carmen bajó la cabeza y empezó a comer. Simplemente estoy muy cansada últimamente. Me vienen tonterías a la cabeza. Esa noche durmió en casa de sus padres. Acostada en la cama en la que había crecido, miraba al techo. Las lágrimas por fin empezaron a brotar. Recordó cómo, de niña, su padre le decía: «Hija, cuando busques marido, elige a alguien que sea bueno contigo», y ella había encontrado a Diego. Pensaba que él era bueno con ella. Ahora comprendía que él era bueno con muchas personas. Al día siguiente, en su aniversario, Carmen pidió el día libre. Compró una tarta y vino tinto. No sabía por qué lo había hecho, tal vez para cerrar su relación de forma digna. Luego volvió a casa temprano y escuchó aquella conversación. La voz de su suegra, el suspiro de su suegro, la existencia de otro niño, la escuela que costaba miles de euros. Todas sus dudas, todas sus sospechas se confirmaron. En el momento en que la tarta cayó al suelo, Carmen sintió que su corazón también se derrumbaba, pero no entró para montar una escena. No lloró ni gritó, simplemente se quedó quieta afuera, escuchando la conversación en el interior. Yo me encargaré de Carmen, escuchó la voz de Diego. Él también estaba en casa. Ella no se va a enterar. No se puede tapar el sol con un dedo, dijo su suegro. Lo ocultaremos mientras podamos, suspiró Diego. No puedo hacer nada con Laura. Es mi hija. Tengo que asumir la responsabilidad. Carmen se dio la vuelta y se alejó lentamente. Cuando salió a la calle, el sol la cegó. Estaba bajo el sol, pero todo su cuerpo estaba helado. Así que eso era todo. Otra familia, otra mujer, otra hija. Toda la familia lo sabía. Sus padres lo sabían. Seguramente hasta su hermana lo sabía. Solo ella había sido como una idiota, ajena a todo. Por la noche, cuando Diego volvió a casa, le tendió el collar y le dijo palabras dulces. Carmen lo miró y de repente sintió repulsión. Ese hombre, ese rostro, esas manos, la abrazaban a ella y abrazaban a otra mujer. Le decían: «Te amo», y luego decían: «Es a la otra». Aceptó el collar y le dio las gracias. Luego se fue a duchar. Bajo el chorro de agua, lloró en silencio. Al salir de la ducha, se sentó frente al espejo y se miró. 35 años, 2 hijos, una carrera y una familia supuestamente perfecta. Ahora esa familia se iba a desmoronar, pero ella no podía simplemente hundirse con ella. Tenía hijos a los que proteger. Tenía un futuro por el que luchar. Carmen abrió un cajón y sacó una libreta. Empezó a escribir un plan. Paso 1. Reunir pruebas. Paso 2. Asegurar la independencia económica. Paso 3. Buscar un buen abogado. Paso 4. El enfrentamiento. Pero lo más importante, sus hijos gemelos eran su vida. No podía perderlos. Cuando Diego entró en la habitación, Carmen ya estaba acostada. «Amor, ¿ya estás dormida?», susurró él. «Aún no». Diego se acostó a su lado y la abrazó por detrás. El cuerpo de Carmen se tensó,
pero no lo apartó. Tengo un nuevo proyecto en la oficina. Probablemente estaré muy ocupado, dijo Diego. Quizás tenga que trabajar también los fines de semana. Siento que no hayamos celebrado bien nuestro aniversario. No pasa nada, dijo Carmen. Y era verdad, porque a partir de ese momento su matrimonio estaba muerto. En la oscuridad, los ojos de Carmen estaban muy abiertos. Recordó cuando empezaron a salir y Diego la iba a buscar al trabajo todos los días. Recordó cuando le propuso matrimonio. A él le temblaban las manos de los nervios. Recordó cuando nacieron los niños y él la abrazó diciéndole: «Gracias por todo». Esos hermosos recuerdos se habían convertido ahora en afilados cuchillos que cortaban su corazón uno a uno, pero no podía derrumbarse. Por sus hijos, tenía que ser fuerte. Al día siguiente, Carmen solicitó sus vacaciones anuales. Dijo que quería llevar a los niños de viaje. Diego no sospechó nada. Incluso le dio su tarjeta de crédito. «Descansad bien con los niños. Si os falta dinero, dímelo». Carmen aceptó la tarjeta, sonriendo con amargura para sus adentros. Probablemente esa era su forma de expiar su culpa. Pero ella no lo necesitaba. Necesitaba la verdad, las pruebas y fuerzas para luchar. Carmen se llevó a los gemelos a Málaga. Desde el hotel envió un mensaje a aquel número. «Soy la mujer de Diego. Tenemos que hablar». No hubo respuesta. Carmen ya se lo esperaba. Empezó a organizar las pruebas que tenía. Capturas de pantalla de los registros de llamadas, capturas de las redes sociales de la mujer, la foto del ácido fólico del cajón de su suegra y la foto del coche de Diego en aquella urbanización. No era suficiente. Necesitaba pruebas más directas para demostrar que Diego tenía otra familia y probar su culpabilidad. Tras 3 días en el hotel, Carmen regresó a casa con los niños. Todo seguía igual, pero ella sabía que algo había cambiado para siempre. Empezó a prestar atención a los bienes familiares. El piso estaba a nombre de los dos, pero la entrada la habían pagado los padres de él. El coche estaba a nombre de Diego. La mayor parte de los ahorros estaban en la cuenta conjunta. Si se divorciaban, ¿cuánto recibiría ella? Y lo más importante, ¿los niños? Diego no cedería la custodia tan fácilmente, especialmente siendo gemelos. En la familia Ruiz se les consideraba un tesoro. Carmen buscó información en Internet y preguntó a amigos abogados. La conclusión era unánime. Si demostraba la culpa grave de Diego y su propia solvencia económica, tendría muchas posibilidades de conseguir la custodia de ambos. La solvencia no era un problema. Tenía un trabajo estable, buen sueldo y ahorros propios, pero necesitaba más pruebas de su culpa. Una semana después se presentó la oportunidad. Diego dijo que tenía un viaje de negocios de 3 días. Carmen comprobó la información de su vuelo. El vuelo a Barcelona existía, pero ella fue igualmente al aeropuerto de Madrid-Barajas y esperó en el aparcamiento. Llegó el coche de Diego. En el asiento del copiloto iba aquella mujer. Esta vez, Carmen vio claramente su rostro. Joven, de unos 28 años, guapa, de aspecto modesto. Carmen lo siguió al interior, manteniendo la distancia. Diego y la mujer no se tocaban, pero caminaban juntos, susurrándose cosas, como una pareja en perfecta armonía. Durante la facturación, la mujer sacó su DNI. Carmen le sacó una foto de lejos con el móvil. Amplió la foto y vio el nombre. Laura Navarro. Era ella. Carmen no avanzó más. Volvió a su coche y lloró durante mucho tiempo. El último hilo de esperanza se había roto. Diego y esa mujer realmente estaban juntos. Hasta se iban juntos de viaje de negocios. Al volver a casa, Carmen pasó a la acción. Contrató a un detective privado para investigar a Laura. Pagó con dinero de su cuenta personal. No podía dejar rastro. 3 días después, el detective le envió el informe. Laura Navarro, 28 años, ilustradora freelance. Conoció a Diego hace 4 años. Hace 3 años, dio a luz a una niña. Ahora la niña tiene 2 años y medio. Diego le compró un piso en Madrid a nombre de Laura. Le transfería mensualmente 1.500 euros para su manutención. La niña iba a una guardería privada que costaba 8.000 euros al año. El informe incluía fotografías. Una foto de Laura y su hija. Una foto de Diego sosteniendo a la niña en brazos. Una foto de los 3 en el retiro.
En las fotos, Diego sonreía de forma radiante, una sonrisa que Carmen no veía desde hacía mucho tiempo. Resultaba que no estaba abrumado por el trabajo ni estresado. Simplemente le dedicaba su tiempo y sus sonrisas a otra familia. Carmen miraba las fotos. Su corazón se había adormecido. Cuando el dolor llega al límite, dejas de sentirlo. Continuó leyendo. La cuenta de redes sociales de Laura la había bloqueado a ella, pero estaba abierta para otros. El detective había hecho capturas. Había fotos de Diego con la niña en sus cumpleaños, fotos de sus viajes juntos, una foto de Diego cocinando por la noche. Los textos siempre eran tiernos. Mi maridito está cansado. Qué suerte tenerte en nuestra pequeña familia. Carmen recordó que cuando ella publicaba algo, Diego rara vez le daba a me gusta o comentaba. Decía que no le gustaba estar con el móvil. Resulta que no es que no le gustara, es que simplemente no quería estar presente en la vida de Carmen. Al final del informe había un extracto bancario de la cuenta de Diego. Todos los meses había transferencias regulares a Laura. Las cantidades variaban. También había un gasto importante, la compra de un coche para Laura. Carmen hizo cuentas. En 4 años, Diego había gastado en la otra familia no menos de 100.000 euros. Y ella, mientras tanto, pensaba que él trabajaba duro y ahorraba para que pudieran comprarse un chalet más grande. ¡Qué ironía! Cerró el informe. Carmen se quedó sentada en la oscuridad. Afuera brillaban las luces de la ciudad. Cada ventana iluminada era una familia. Antes ella también tenía una familia, solo que ahora comprendía que hacía mucho tiempo que estaba rota. El día que Diego regresó de su viaje, Carmen preparó una cena deliciosa. Los gemelos estaban encantados, contándole lo que habían hecho esos días. Diego trajo regalos para los niños y un vestido nuevo para Carmen. Gracias. Carmen lo cogió y lo dejó a un lado. ¿No te gusta?, preguntó Diego. Sí, me gusta, dijo Carmen. Vamos a cenar. En la mesa, Diego les contó lo exitoso que había sido su viaje. Dijo que había firmado un gran contrato. Carmen solo escuchaba. ¿Acaso Laura habría estado en la celebración del contrato? Por la noche, cuando los niños ya dormían, Carmen estaba en el estudio ordenando documentos. Entró Diego. Cariño, ¿estás muy cansada estos días? La abrazó por detrás. El cuerpo de Carmen se tensó. ¿Todo bien? ¿Ha pasado algo? Diego notó su cambio de actitud. Nada. Carmen lo apartó. Solo estoy cansada. Diego la miró. En sus ojos había una expresión indescifrable. Por un instante, a Carmen le pareció que iba a confesar. Pero al final solo dijo, descansa. Carmen sabía que no iba a confesar. Quería 2 familias, 2 mujeres, 2 grupos de hijos. A él le venía perfecto. ¿Por qué iba a destruirlo? Bueno, entonces sería ella quien lo destruyera. A partir de ese día, empecé a preparar en secreto mi huida. Escondí en una caja de seguridad del banco los pasaportes de los gemelos, sus libros de familia, mis extractos bancarios y copias de todas las pruebas. Renuncié a mi trabajo usando las vacaciones que me quedaban y días de baja para alargar el tiempo. Nadie notó nada raro. La otra hija de Diego tuvo que ser ingresada en el hospital. Él no apareció por casa en 3 días. A mi suegra se le escapó, pobre niña, tan enfermiza. Mi suegro le lanzó una mirada severa, pero ya era demasiado tarde. Yo empaquetaba las cosas de los gemelos con una sonrisa. «Mamá os va a llevar a Málaga a la playa, ¿queréis?», gritaron de alegría. Eché un último vistazo a la casa donde había vivido 7 años. Cogí a los niños y me fui sin mirar atrás. Apagué el teléfono y corté todos los medios de contacto. 3 horas más tarde, Diego llamó al teléfono de mi suegra. Estaba furioso. Carmen y los niños no están. Pero yo ya estaba en el aeropuerto de la otra punta del país, sosteniendo 3 billetes a Málaga. A partir de ese momento, éramos unos nosotros nuevos. Cuando el avión despegó, Mateo y Hugo miraban fascinados las nubes por la ventanilla. Carmen estaba sentada entre ellos, abrazando a sus 2 hijos. En su corazón reinaba una paz que hacía mucho que no sentía. «Mamá, ¿cuántos días vamos a estar allí?», preguntó Mateo. «Hasta que os aburráis», dijo Carmen. «¿Y papá? ¿No viene con nosotros?». «Papá está ocupado con el trabajo». Carmen acarició el pelo de su hijo. «¿Acaso no os basta conmigo? ¿Qué pasa con mamá?».
Nos basta, dijeron los niños al unísono. Carmen sonrió. A través de la sonrisa asomaron lágrimas en sus ojos. Recordó la foto del informe del detective, donde Diego aparecía con su otra hija en un resort. Ahora sería ella quien llevaría a sus propios hijos a un lugar donde no hubiera mentiras. Cuando el avión aterrizó en Málaga, ya era de noche. Carmen llevó a los niños al hotel que había reservado con antelación. Estaba cerca de la playa, para poder ir directamente por la mañana. Tras acostar a los niños, Carmen encendió su nuevo teléfono con una tarjeta SIM nueva. El teléfono viejo estaba apagado y tirado en una papelera del aeropuerto de Madrid. En el nuevo teléfono solo había un contacto, su abogado, el señor Herrero. «Ya hemos llegado», le escribió. «Perfecto. Siga el plan. Llámeme si surge algún problema». Carmen dejó el teléfono y salió al balcón. La noche en Málaga era cálida y húmeda. La brisa le acariciaba el rostro. Suspiró profundamente, disfrutando de una libertad largamente olvidada. Mientras tanto, en Madrid reinaba el caos. Diego volvió a casa a las 8 de la tarde. Venía del hospital. La hija de Laura había tenido fiebre alta y él se había pasado 3 días velándola. Cansado, pero tranquilo, estaba logrando manejar sus dos familias. Al abrir la puerta, vio que la casa estaba a oscuras. «Carmen, niños», gritó. Nadie respondió. Encendió la luz. El salón estaba impecablemente limpio. Sobre la mesa había una hoja de papel. Era la letra de Carmen. «Diego, me he llevado a los niños. No nos busques». Y eso era todo. Ni una palabra de a dónde habían ido, ni una palabra de cuándo volverían. Diego sintió que le invadía la angustia. Llamó al móvil de Carmen. Apagado. Llamó a los padres de ella. No sabían nada. Llamó a las amigas de Carmen. No habían podido contactar con ella. Un mal presentimiento se apoderó de él. Corrió al dormitorio y abrió el armario. Faltaba la ropa que Carmen solía ponerse. Faltaban 2 de las maletas de los gemelos. Fue al estudio. Los documentos importantes de Carmen no estaban. El libro de familia sí estaba, pero no el DNI ni el pasaporte de Carmen. Diego se desplomó en una silla. Tenía la mente en blanco. Carmen se había enterado. ¿Cuándo se enteró? ¿Cuánto sabía? Sonó el teléfono. Era su madre, Elena. «Diego, ¿Carmen y los niños están contigo?» «Tiene el móvil apagado. No consigo localizarla. Ha dejado una nota. Dice que se ha llevado a los niños». La voz de Diego sonó seca. «¿Qué?», gritó Elena. «¿A dónde han ido? ¿Cuándo vuelven? ¿Por qué no la detuviste? ¿Cómo iba a detenerla? Ni siquiera sabía que se iba». ¿Es porque se ha enterado?», susurró Elena. Diego guardó silencio. No había otra explicación. Tras colgar, Diego se recostó en la silla. Todos estos años había sido tan cuidadoso. Creía haber encontrado el equilibrio perfecto. Carmen era dócil, y Laura, comprensiva. 0 problemas por ambas partes. Incluso pensaba que, cuando la hija de Laura creciera un poco, encontraría la forma de hacer que Carmen aceptara poco a poco la situación. Y ahora todo había terminado. Llamó Laura. Sonaba llorosa. «Diego, el médico ha dicho que la tienen que ingresar. Me da miedo estar sola». «Voy para allá», dijo Diego. ¿Estás bien? Tienes la voz rara». «Todo bien». Diego se frotó las sienes. «Voy de camino». Tras colgar, miró la casa vacía. Durante 7 años, ese lugar siempre había sido cálido. Allí resonaban las risas de los niños, allí estaba Carmen. Ahora estaba solo. Recordó la última mirada de Carmen. Tranquila, pero fría. No era calma. Era resignación tras la desesperación. Diego cogió las llaves del coche y salió corriendo. Quería ir al hospital, pero aún más quería encontrar a Carmen. ¿Pero dónde buscar? ¿A dónde podía haber ido? ¿Con sus padres? ¿Con sus amigos? ¿O acaso se había enterado de lo de Laura y había ido a buscarla? Ante ese pensamiento, Diego dio un volantazo y se dirigió al centro de Madrid. Cuando Laura abrió la puerta, vio el rostro pálido de Diego y se sorprendió. «Diego, ¿qué pasa?». Diego entró y miró a su alrededor. Ni rastro de Carmen. ¿Ella ha venido aquí? ¿Quién?».
¿Tu mujer?, preguntó Laura. No. ¿Y por qué iba a venir aquí? Diego suspiró aliviado, pero su corazón se encogió aún más. Carmen no había ido a buscar a Laura. ¿A dónde había ido entonces? Irse con los niños, cortando todos los lazos. Eso era una señal de ruptura definitiva. ¿Qué ha pasado? Laura le cogió la mano. Carmen se ha ido con los niños. No sé dónde están. Diego se dejó caer en una silla. Laura se quedó paralizada. Sabía que Diego tenía familia, pero nunca pensó que su mujer simplemente desaparecería. En su imaginación, esa esposa debía ser débil, sumisa e incapaz de oponer resistencia. Se ha enterado, susurró Laura. ¿Qué vamos a hacer? Diego negó con la cabeza. Tampoco lo sabía. ¿Denunciarlo a la policía? Carmen era la madre de los niños. Llevarse a sus propios hijos de viaje no es un delito. Contratar a un detective privado llevaría tiempo, y si Carmen se escondía bien, sería muy difícil encontrarla. El teléfono volvió a sonar. Era su padre, Antonio. Ven a casa enseguida. Tu madre se ha puesto enferma. Se ha desmayado. Cuando Diego llegó a casa de sus padres, Elena estaba en la cama, muy pálida. Antonio estaba sentado a su lado con expresión severa. ¿Qué ha pasado?, preguntó Diego. Mira lo que has hecho. Antonio le lanzó una mirada gélida. Hace mucho que te dije que no podrías ocultarlo. Ahora Carmen se ha ido y se ha llevado a los niños. Papá, ahora no es el momento. Tenemos que encontrarla. ¿Encontrarla dónde? Carmen parece tranquila, pero tiene un carácter de hierro. Si ha decidido irse, nadie la va a encontrar. Elena recuperó el conocimiento y agarró a su hijo de la mano. Diego, tienes que encontrar a mis nietos. Son la sangre de los Ruiz. Lo sé, mamá, dijo Diego, pero el círculo social de Carmen era pequeño. Sus padres, unas pocas amigas, compañeros de trabajo. Diego llamó a todos uno por uno. La respuesta era siempre la misma. No sabían nada. Los padres de Carmen realmente no sabían nada. Carmen solo les había dicho que se iba de vacaciones con los niños. Ni el destino, ni la fecha de regreso. Diego, ¿le has hecho algo a Carmen?, le preguntó su suegro por teléfono en tono amenazante. No, papá, no. Entonces, ¿por qué se ha ido de repente con los niños sin decirnos ni una palabra? Su suegra le arrebató el teléfono. Diego, te lo advierto. Si le pasa algo a mi hija, no te lo perdonaré en la vida. Diego colgó. Le estallaba la cabeza. Los padres de Carmen no lo sabían, sus amigas no lo sabían. En su trabajo decían que estaba de vacaciones. Todos los hilos se habían cortado. Era ya muy tarde. Diego estaba sentado a solas en el salón. Recordaba los últimos 7 años. Carmen había sido una buena esposa, una buena madre. Se preocupaba por la familia, apoyaba su carrera, nunca se quejaba. ¿Y qué le había dado él a cambio? Mentiras, traición, otra familia. Ahora ella se había ido con los niños. Era el castigo que merecía, pero eran sus hijos. No podía perderlos. Mateo y Hugo, los gemelos a los que él había criado, su mayor orgullo. Diego cogió el teléfono y llamó a un amigo suyo, un detective privado. Ayúdame a encontrar a alguien, urgente. ¿A quién? A mi mujer y mis 2 hijos. Desaparecieron hoy al mediodía. El amigo guardó silencio. Diego, tu mujer lleva desaparecida menos de 24 horas. La policía no considerará esto una desaparición. Por eso te llamo a ti, dijo Diego. El dinero no es problema. Solo encuéntralos lo antes posible. De acuerdo. Mándame todos sus datos. Tras colgar, Diego empezó a reunir la información de Carmen. Su DNI, su número de teléfono, la matrícula de su coche. Solo en ese momento se dio cuenta de lo poco que sabía de su propia mujer. No sabía quiénes eran sus mejores amigas, a dónde le gustaba viajar, qué hacía cuando estaba triste. En 7 años de matrimonio, simplemente había dado por sentada su dedicación, pero nunca se había molestado en conocerla de verdad. A las 3 de la madrugada le llegó un mensaje del detective. La tarjeta de crédito de tu mujer se utilizó ayer en el aeropuerto por la tarde. Compró 3 billetes para Valencia. ¿Valencia? Diego se incorporó. Carmen se había ido con los niños a Valencia.
¿Puedes averiguar el vuelo exacto? Estoy en ello. Necesito tiempo. Diego no podía esperar. Reservó inmediatamente el primer vuelo a Valencia, que salía a las 6 de la mañana. Mientras preparaba la maleta, dudó. ¿Se lo decía a Laura? Su hija seguía en el hospital. Al final, se limitó a mandarle un mensaje. Tengo un viaje de negocios de unos días. Llámame si necesitas algo. Laura no contestó. A las 5 de la mañana, Diego estaba en el aeropuerto. Antes de embarcar, le llegó otro mensaje del detective. He averiguado que los billetes que compró tu mujer eran para Málaga, no para Valencia. ¿Málaga? Una ciudad en Andalucía, muy lejos de Valencia. ¿Qué iba a hacer Carmen allí? ¿Estás seguro? Sí, seguro. Te he mandado la captura de la reserva. Diego miró la captura de pantalla. Estaban los datos del DNI de Carmen y el destino era Málaga. Cambió su vuelo inmediatamente. Pero el primer vuelo a Málaga no salía hasta el mediodía. Sentado en la sala de espera, llamó a los padres de Carmen y les dijo que tal vez se hubiera ido a Málaga. ¿A Málaga? ¿Qué se le ha perdido allí?, preguntó su suegra. No lo sé. Papá, mamá, si Carmen os llama, decídmelo enseguida, por favor. Los niños no pueden crecer sin padre. ¿Solo ahora te das cuenta de que no pueden crecer sin padre?, dijo su suegro con frialdad. ¿Qué hacías antes? Colgó. Diego sostuvo el teléfono, su corazón se heló. Antes, los padres de Carmen lo adoraban. Ahora su actitud había cambiado drásticamente. Eso significaba que Carmen probablemente ya les había contado la verdad. A las 2 de la tarde, el avión despegó y llegó a Málaga a las 4. Nada más bajar por la escalerilla, encendió el móvil. Un mensaje del detective. Tu mujer se ha registrado en un hotel en Málaga. Te mando la dirección. Diego cogió un taxi y fue directo al hotel. Por el camino, se imaginaba la escena del reencuentro con Carmen. Le pediría disculpas, se lo explicaría todo, le rogaría que lo perdonara, le diría que la quería, que adoraba a sus hijos y que no podía perderlos. Al llegar al hotel, se acercó a la recepción. Busco a Carmen García. Viene con 2 niños gemelos. Deberían haberse registrado hoy. El recepcionista lo comprobó. Lo siento, señor, pero no tenemos a ninguna clienta con ese nombre. Imposible. Acaban de registrarse. De verdad, señor, no la tenemos. Diego le enseñó la dirección que le había mandado el detective. Es este hotel. Por favor, compruébelo bien. El recepcionista lo revisó de nuevo y negó con la cabeza. No, señor. No tenemos a nadie con ese nombre. ¿Acaso habría usado otro nombre? Diego se quedó petrificado. Si estaba usando otros documentos, ¿de dónde los había sacado? Llamó el detective. Diego, he comprobado que tu mujer efectivamente reservó en ese hotel, pero no llegó a instalarse. Usó tu tarjeta de crédito para la reserva. Creo que ha sido un señuelo. ¿Qué quieres decir? Que probablemente usó tu tarjeta a propósito para reservar el hotel y atraerte hasta Málaga, mientras que ella en realidad está en otro sitio. De la rabia, a Diego casi se le cae el móvil al suelo. Carmen estaba jugando con él. Había dejado un rastro a propósito para que él la persiguiera hasta Málaga, mientras ella huía a otro lado. ¿Y dónde está ahora? Estoy intentando averiguarlo. Tiene el móvil apagado y ya no usa la tarjeta de crédito. Es difícil rastrearla. Diego se quedó de pie en el vestíbulo del hotel, observando a la gente pasar. De repente se sintió completamente impotente. Carmen tenía un plan. Llevaba mucho tiempo preparándolo. Cada paso estaba calculado, y él, como un imbécil, se había limitado a seguir sus miguitas de pan. Se hizo de noche. Diego vagaba sin rumbo por las calles de Málaga. No sabía dónde buscar. No sabía qué estaban haciendo Carmen y sus hijos, si habían comido, si dormían bien, si los niños echaban de menos a su padre. De pronto, se le ocurrió una idea. ¿Y si se ha ido al extranjero? Tenía su pasaporte. Y el año pasado, ella había guardado también los pasaportes de los niños, supuestamente para futuros viajes. Si se habían ido del país, sería casi imposible encontrarlos. Llamó inmediatamente al detective. Comprueba los registros de aduanas. ¿Hay alguna constancia de que Carmen y los 2 niños hayan salido del país? Para eso hace falta una orden judicial o permiso policial. Lo intentaré. La espera fue agónica.
Diego cogió una habitación en el hotel y no pegó ojo en toda la noche. Repasaba una y otra vez el comportamiento de Carmen en los últimos meses, buscando alguna señal de cuándo empezó a sospechar, cuándo empezó a planearlo, por qué él no se dio cuenta de nada. A la mañana siguiente llamó el detective. Lo he comprobado. No hay registro de que hayan salido de España. Tu mujer y tus hijos siguen en el país. Diego suspiró aliviado. Seguían en España. Había esperanza de encontrarlos. Pero el detective continuó. He descubierto que hace un mes, tu mujer abrió una caja de seguridad en un banco. La dirección es de aquí, de Málaga. ¿Málaga? ¿Hace un mes? Entonces Carmen ya había estado en Málaga. ¿Qué hay en la caja? No lo sé. Para abrirla hace falta su presencia física o un poder notarial. Diego fue de inmediato al banco, pero tal como le había dicho el detective, sin el permiso de Carmen no podía abrir la caja. Era una pista clave. Hace un mes, Carmen había viajado a Málaga para abrir una caja de seguridad. Eso significaba que llevaba mucho tiempo planeando su marcha. Por tanto, era muy probable que tuviera dónde quedarse allí, en Málaga. Diego empezó a buscar por toda la ciudad. Fue a inmobiliarias preguntando si una mujer llamada Carmen García había alquilado o comprado un piso. Recorrió los colegios preguntando si se habían matriculado 2 gemelos nuevos. Nada. Al tercer día, cuando Diego ya estaba al borde de la desesperación, el detective le dio otra pista. He averiguado que Carmen tiene una prima segunda que vive en Málaga, Ana Ramírez. Dicen que tienen buena relación. Tal vez esté en su casa. Diego recordó que Carmen sí tenía una prima en Málaga, pero apenas se veían. Habían coincidido en la boda y poco más. Mándame la dirección. Diego condujo hasta la dirección indicada. Era un bloque de pisos antiguo. Llamó a la puerta de Ana. Abrió una mujer de mediana edad. ¿Qué desea? ¿Es usted Ana? Soy el marido de Carmen. La expresión de la mujer se volvió hostil. ¿Carmen? No conozco a ninguna Carmen. Es su prima. ¿Cómo no va a conocerla? Dijo Diego, desesperado. Ana, sé que Carmen podría estar aquí. Dígame dónde está. Tiene a mis hijos. Ya le he dicho que no la conozco. Ana intentó cerrar la puerta. Diego bloqueó la puerta con el pie. Ana, se lo suplico, déjeme ver a mis hijos. Soy su padre. Los echo mucho de menos. ¿Que los echas de menos? Ana soltó una carcajada amarga. ¿Y dónde estabas cuando tenías que echarlos de menos? Con la otra, Diego. Carmen me lo ha contado todo. Tienes otra familia y otra hija. Y ahora, de repente, ¿te acuerdas de que tienes hijos aquí? El rostro de Diego se puso rojo de vergüenza. Carmen se lo había contado todo a Ana. Es un malentendido. Puedo explicarlo. No tienes que explicar nada, dijo Ana con frialdad. Carmen no está aquí, y yo no sé dónde está. Y aunque lo supiera, jamás te lo diría. La puerta se cerró de un portazo. Diego se quedó fuera. El último hilo de esperanza se había esfumado. Carmen había hablado incluso con su prima. Su plan era perfecto. Tal vez, de verdad, nunca regresaría. Diego se quedó en Málaga 2 días más. Cada día esperaba fuera de la casa de Ana, con la esperanza de ver a Carmen o a los niños. Pero el piso estaba silencioso. Nadie entraba ni salía. Al 5.º día, tuvo que regresar. Lo llamaban del trabajo. Además, a la hija de Laura le habían dado el alta y alguien tenía que cuidarla. Al volver a Madrid, todo seguía igual, pero distinto. La casa estaba vacía. Faltaban las risas de los niños. Faltaba Carmen. Diego se sentó en el sofá, mirando el que alguna vez fue un hogar cálido. Por primera vez, sintió verdadero arrepentimiento. Se había equivocado. Se había equivocado muchísimo. Creyó que podía tener 2 familias, que podría hacer equilibrios entre las 2 mujeres. Ahora se había quedado sin ninguna. La hija de Laura necesitaba un padre. Sí, pero el corazón de Diego volaba hacia donde estuvieran sus gemelos. Cogió el móvil y le escribió un mensaje al número antiguo de Carmen. Carmen, perdóname. ¿Dónde estás? Déjame ver a nuestros hijos. Por favor, mensaje no enviado. El número ya no existía. Diego dejó caer el teléfono y se tapó la cara con las manos. Las lágrimas se colaban entre sus dedos. Se habían ido. Para siempre. La primavera en Málaga llega pronto.
A finales de febrero ya hay árboles en flor. El piso que había alquilado Carmen estaba en una buena urbanización con parque infantil, piscina y biblioteca comunitaria. Los gemelos se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno. Con la ayuda de Carmen, entraron en un buen colegio privado de la zona. «Mamá, ¿por qué vamos a estudiar aquí, en Málaga?», preguntó Hugo. «Porque mamá ha encontrado un trabajo nuevo aquí». Carmen le acarició el pelo. «¿Os gusta esto?» «Sí, el colegio nuevo es muy grande y los profesores son simpáticos», dijo Mateo. «Pero echo un poco de menos a papá». El corazón de Carmen se encogió. Sabía que los niños extrañarían a su padre. Era inevitable. Pero no podía devolverlos a un entorno lleno de mentiras. «Papá está muy ocupado con el trabajo. Cuando tenga tiempo, vendrá a veros», mintió Carmen. Una vez instalados los niños, Carmen se centró en los asuntos legales. El abogado Herrero viajó desde Madrid a Málaga. Traía los papeles del divorcio. «Diego ya ha recibido la notificación judicial», dijo el abogado. «Está de acuerdo con el divorcio, pero exige la custodia compartida de los niños». «Imposible», dijo Carmen con firmeza. «Sé que tenemos suficientes pruebas de su culpa, y mi solvencia económica es más que suficiente para mantener a los 2 niños». El abogado Herrero extendió unos documentos sobre la mesa. «Esta es la lista de bienes. Por ley, estaban en gananciales, a usted le corresponde la mitad». «Solo quiero lo que me pertenece», dijo Carmen. «Puede quedarse con el piso de Madrid, pero quiero la mitad de los ahorros y todo el dinero que él le dio a esa mujer. Ha sido una desviación de fondos matrimoniales. Quiero recuperarlos». El abogado asintió. «Ya estamos recopilando las pruebas. El piso y el coche que están a nombre de Laura se compraron con fondos conyugales. Podemos exigir su restitución o compensación». Carmen miró por la ventana. Abajo, en la urbanización, los niños jugaban. Se oían sus risas. Sus hijos estaban allí abajo. Jugaban con nuevos amigos. Había comenzado una nueva vida. Primera semana de marzo. Primera vista judicial en Madrid. Carmen no asistió. La representó el abogado Herrero. Diego acudió con su propio abogado. La sesión fue muy tensa. El abogado de Diego insistía en su inocencia y exigía la custodia de los gemelos. El abogado Herrero presentó las pruebas, registros de llamadas, extractos bancarios, fotos de Laura y su hija, así como los registros de los vuelos conjuntos de Diego y Laura. Diego palideció. No esperaba que Carmen hubiera reunido tantas pruebas. «Estas pruebas se han obtenido de manera irregular», protestó el abogado de Diego. «Se han obtenido legalmente y están compulsadas ante notario», dijo tranquilamente el abogado Herrero. «Y tenemos a una testigo que confirmará que el señor Ruiz mantenía una unión de hecho paralela». «¿Un testigo?». Diego se quedó helado. La puerta se abrió. Entró Laura. Miró a Diego. En sus ojos había una expresión compleja. Luego se dirigió al estrado. Diego no podía dar crédito a sus ojos. «Lo siento», Diego susurró Laura al pasar. «Me encontraron. Me dijeron que si no testificaba, me amenazarían con llevarme a los tribunales por fraude económico y perjurio. No puedo ir a la cárcel. Mi hija me necesita». Diego se dejó caer en su asiento. Su última línea de defensa se había derrumbado. Laura testificó. Admitió que Diego y ella llevaban 4 años juntos y que tenían una hija. Diego le pasaba dinero cada mes y pagaba la educación de la niña. Vivían como marido y mujer, y los vecinos los consideraban un matrimonio legal. Las pruebas eran irrefutables. La verdad había salido a la luz. El juez suspendió la sesión y anunció que emitiría el fallo más adelante. Al salir del juzgado, Diego fue rodeado por reporteros. No se sabía quién había filtrado la información, pero los medios locales del Corazón y de Sociedad se habían enterado del caso de divorcio por la doble vida de un directivo. «Señor Ruiz, es cierto que mantiene 2 familias. ¿Qué tiene que decir sobre la huida de su mujer? ¿Por qué hijo va a luchar en los tribunales?». Diego apartó a los periodistas a empujones y se marchó rápidamente. Por primera vez en su vida, sintió lo que era la humillación pública. En casa le esperaban sus padres. «¿Y bien?», preguntó Elena. «Laura testificó en mi contra». Diego sonrió con amargura. «Hemos perdido». «Esa sinvergüenza», maldijo Elena. «La has alimentado, la has mantenido,
y te traiciona. Mamá, basta, dijo Diego, exhausto. La culpa es mía. Yo me equivoqué desde el principio. Antonio suspiró. Diego, ya es tarde para lamentarse. Ahora lo importante es cómo vamos a retener a nuestros nietos. No lo conseguiremos, negó con la cabeza Diego. Carmen tiene pruebas de sobra, y mi culpa es evidente. El juez no me va a dar a los 2 niños. Entonces lucha por uno, gritó Elena. Son gemelos, uno para cada uno. Es lo justo. ¿Justo? A Diego le daban ganas de reír. ¿Acaso él había sido justo con Carmen? ¿Había sido justo con Laura? ¿Había sido justo con sus hijos? Lo único que quería ahora era poder ver a sus niños y pedirles perdón. Unos días más tarde, el abogado Herrero llamó a Carmen. Le dijo que Diego había accedido al divorcio y renunciaba a pelear por la custodia exclusiva o compartida. Solo pedía régimen de visitas. Está dispuesto a cederle su parte del valor del piso familiar y la mitad de los ahorros. Su única condición es que le permita ver a los niños, dijo el abogado. Carmen lo pensó. Régimen de visitas sí, pero solo bajo mi supervisión y sin la presencia de esa mujer ni de su hija. Podemos estipularlo en el acuerdo, y debe firmar un compromiso de no intromisión en mi vida ni en la de los niños. De acuerdo. En la primera semana de abril se firmó oficialmente el acuerdo de divorcio. Carmen recibió la mitad del valor del piso de Madrid, la mitad de los ahorros y una compensación económica por el dinero que Diego había gastado en la casa y el coche de Laura. Cuando Diego firmó, le temblaba la mano. 7 años de matrimonio habían llegado a su fin. ¿Puedo ver a mis hijos?, le preguntó al abogado. La señora García ha dicho que, cuando los niños terminen de adaptarse a su nuevo entorno, ella misma organizará un encuentro. Diego asintió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mayo. Carmen se compró un piso en Málaga, pequeño pero suficiente, en un buen barrio, con un buen colegio. Los gemelos ya se habían acostumbrado a su nueva vida. Tenían nuevos amigos. Se habían apuntado a fútbol y a clases de pintura. Eran felices todos los días. Los fines de semana, Carmen los llevaba a la playa. Los niños corrían por la arena. Sus risas se mezclaban con los cálidos rayos del sol andaluz. Mamá, mira qué concha he encontrado. Hugo vino corriendo. Qué bonita. Carmen cogió la concha. Mamá, ¿cuándo volveremos a Madrid?, preguntó Mateo. ¿Echas de menos Madrid? Sí, echo de menos a los abuelos. ¿Y a papá? Carmen le acarició la cabeza. En verano iremos a hacerles una visita. ¿Vale? Vale. Carmen miraba a sus hijos. Tenía el corazón lleno de gratitud. Gracias porque eran tan fuertes. Gracias por haberse adaptado tan rápido. Gracias por seguir siendo unos niños tan alegres y cariñosos. En la última semana de junio, Carmen organizó un encuentro entre Diego y los niños en un restaurante familiar de Málaga. Diego llegó media hora antes. Estaba nervioso. Le sudaban las manos. No paraba de mirar el reloj. Llevaba 3 meses sin ver a sus hijos. ¿Habrían crecido? ¿Habrían engordado o adelgazado? ¿Se acordarían de su padre? Cuando llegó Carmen con los niños, los ojos de Diego se enrojecieron al instante. «Papá». Los gemelos corrieron hacia él y lo abrazaron. Diego estrechó a sus hijos contra su pecho. Las lágrimas empezaron a caer. Inspiró el olor de sus niños. Ese olor familiar. El olor a hogar. «Papá, ¿dónde estabas? ¿Por qué has tardado tanto en venir a vernos?», preguntó Hugo. «Papá ha estado muy ocupado con el trabajo». A Diego le temblaba la voz. «Mamá dice que ahora viviremos aquí en Málaga. Podrás venir a vernos a menudo», dijo Mateo. «Sí, chicos. Papá vendrá a veros a menudo». Diego miró a Carmen. «Gracias». Carmen asintió y se sentó en una mesa contigua, dándoles su espacio. Diego jugó con los niños, comieron helado y les contó anécdotas de esos 3 meses. No se atrevió a preguntar cómo le iba a Carmen, ni cuáles eran sus planes de futuro. 2 horas pasaron volando. Carmen se acercó. «Niños, es hora de ir a casa. Papá, ¿cuándo volverás a venir?», preguntó Hugo. «El mes que viene». «Lo prometo», dijo Diego. «Palabra de honor». «Palabra de honor». Los niños se despidieron de su padre y se marcharon con su madre.
Diego se quedó de pie fuera del restaurante, mirándolos alejarse hasta que desaparecieron entre la multitud. Cogió el móvil y le escribió a Carmen. Gracias. Los niños están muy bien. Los cuidas de maravilla. Carmen respondió. Son mis hijos. Corto, pero claro. Sus hijos. Siempre serían sus hijos. Verano. Carmen llevó a los niños a Madrid para visitar a los abuelos. Diego también fue a verlos. Bajo la atenta mirada de los padres de Carmen, pasó todo un día con los niños. Los padres de Carmen se mostraron muy fríos con Diego, pero por el bien de sus nietos le permitieron la visita. ¿Qué planes de futuro tienes?, le preguntó su ex-suegro. Trabajar duro y ser una buena persona, dijo Diego. Papá, mamá, lo siento mucho. A nosotros no tienes que pedirnos perdón. Pídeselo a Carmen, le contestó su ex-suegra. Nosotros solo queremos que ella y los niños sean felices. Diego asintió. Sabía que hay errores que no se pueden borrar y heridas que nunca cicatrizan. Lo único que podía hacer era respetar la decisión de Carmen y cumplir con sus obligaciones como padre. Agosto. Carmen superó el periodo de prueba en su nuevo trabajo en Málaga. Era jefa de departamento en una multinacional. Su sueldo era más alto que el anterior y las condiciones mejores. Además, alquiló un pequeño despacho para empezar a coger proyectos como traductora freelance. Esa había sido su especialidad en la universidad, algo que había dejado de lado, ahora lo había retomado. Su vida era ajetreada, pero feliz. Trabajo, cuidado de los hijos, aficiones los fines de semana y alguna que otra quedada con amigas. En el rostro de Carmen volvió a aparecer una sonrisa, sincera, ligera y libre. Septiembre. Los niños empezaron segundo de primaria. Carmen fue a la reunión de padres. Sentada en la clase, miraba el pupitre de sus hijos. Su corazón se llenó de orgullo. La tutora le dijo: Señora García, Mateo y Hugo se han adaptado rapidísimo. Se llevan muy bien con sus compañeros y estudian mucho. Gracias, profesora. Pero la maestra dudó un segundo y añadió: A veces comentan que echan de menos a su padre. A Carmen se le encogió el corazón. Estaré pendiente. De camino a casa, Carmen les preguntó: ¿Echáis de menos a papá? Hugo asintió. Papá dijo que vendría todos los meses. Pero este mes todavía no ha venido. Carmen le escribió a Diego: Los niños preguntan por ti. ¿Cuándo vienes este mes? Diego respondió rápido: ¿Puedo ir este fin de semana? Puedes. Ese fin de semana Diego fue a Málaga. Llevó a los niños al Museo de Ciencias y a un parque de atracciones. Jugaron todo el día. Por la tarde, al dejar a los niños, le tendió un sobre a Carmen. ¿Qué es esto? La pensión de alimentos. De este mes, dijo Diego. A partir de ahora, el día 1 de cada mes, te lo transferiré a tu cuenta. Carmen lo aceptó. Gracias, Carmen. Diego dudó. ¿Querías decirme algo más? Laura. Se ha vuelto a su pueblo con su hija. Lo hemos dejado. Carmen se quedó inmóvil por un segundo, pero no dijo nada. Sé que ahora no tiene sentido decir esto, pero quiero que lo sepas. Fui un estúpido. No debí engañarte. No debí hacerte daño. La voz de Diego era casi un susurro. Espero que seas muy feliz. De verdad. Lo seré, dijo Carmen. Diego asintió, se dio la vuelta y se fue. Carmen lo miró alejarse. Por primera vez sintió que, quizás, el tiempo sí puede curar algunas heridas. No es perdón, no es olvido, es simplemente soltar y dejar ir. Octubre. Carmen conoció a un nuevo amigo en Málaga, el padre de un compañero de clase de sus hijos. Se llamaba Alejandro y también era padre soltero viudo. Tenía una hija. Se conocieron en una reunión del colegio. Tras charlar varias veces, descubrieron que tenían mucho en común. Alejandro era profesor en la universidad, amable y muy educado. Se le daban muy bien los niños. No es fácil criar a 2 niños sola, le dijo Alejandro. Ya me he acostumbrado, sonrió Carmen. Para ti tampoco debe ser fácil criar a tu hija. Ayudémonos mutuamente, propuso Alejandro. Los fines de semana podríamos llevar a los niños juntos a algún sitio para que se hagan compañía. Carmen se lo pensó y aceptó. Necesitaba vida social y sus hijos también necesitaban amigos. Ese fin de semana, las 2 familias se fueron de picnic a la sierra. La hija de Alejandro, Alba,
de 7 años, era tranquila y preciosa. Enseguida hizo buenas migas con los gemelos. Carmen y Alejandro estaban sentados en la hierba, viéndolos jugar. ¿Tu exmarido viene a menudo?, preguntó Alejandro. Una vez al mes, dijo Carmen. Ahora se porta bien. Paga la manutención puntualmente y viene cuando le toca. Eso es bueno, dijo Alejandro. Da igual cómo sea la relación entre los padres. Los niños no tienen por qué sufrir. Carmen asintió. Ella pensaba igual. Por eso permitía que Diego viniera y que los niños mantuvieran el contacto con su padre. Lo hacía por ellos, no por Diego. Noviembre. Carmen consiguió un gran proyecto de traducción y ganó un buen dinero. Se llevó a los niños de viaje a donde siempre habían querido ir, a Disneyland París. Frente al castillo del parque, los gemelos posaban emocionados para las fotos. Carmen los miraba y recordó dónde estaba hacía exactamente un año, en aquella casa fría, escuchando a su suegra hablar de lo que costaba el colegio del otro hijo de su marido. Ahora todo eso había terminado. Tenía una nueva vida, un nuevo trabajo, nuevos amigos. Sus hijos estaban sanos y felices. Eso era la felicidad más absoluta. Navidad. Alejandro se declaró. Sé que no nos conocemos desde hace tanto tiempo, pero para mí eres una mujer maravillosa y una madre excepcional, le dijo con seriedad. Quiero estar contigo, criemos a nuestros hijos juntos. Carmen no respondió de inmediato. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Las heridas de su anterior matrimonio aún no habían cicatrizado del todo. Le daba miedo embarcarse en una nueva relación. Dame tiempo para pensarlo, le dijo. De acuerdo. Te esperaré. Año Nuevo. Carmen se llevó a los niños a Madrid para celebrar las fiestas con sus padres. Su madre preparó una copiosa cena de Nochevieja. Carmen, has adelgazado, dijo su madre. Así estoy más guapa, sonrió ella. ¿Y qué tal ese Alejandro?, preguntó su padre. Es buena persona. Y trata muy bien a los niños. Entonces piénsatelo, dijo su madre. Aún eres joven. No puedes quedarte sola toda la vida. Carmen asintió. Sabía que sus padres se preocupaban por ella, pero quería ir a su propio ritmo. Tras las fiestas volvieron a Málaga. La vida continuó. Trabajo, los niños, alguna que otra cita con Alejandro. Sin prisa, a su ritmo. Primavera. Carmen inauguró oficialmente su propia agencia de traducción. Dejó su puesto directivo para centrarse exclusivamente en su propio negocio. Los principios fueron duros, pero la libertad le aportaba una inmensa satisfacción. Para el 8º cumpleaños de los gemelos, Diego voló desde Madrid para celebrarlo con ellos. Trajo regalos, una tarta y una carta. La leéis cuando papá se vaya, les dijo. Los niños soplaron las velas, cortaron la tarta y estaban pletóricos. Diego los miraba con lágrimas en los ojos. Carmen, gracias, le dijo. ¿Por qué? Por criarlos tan bien, dijo Diego. Y gracias por permitirme seguir viéndolos. Carmen no contestó. Lo hacía por los niños, no por él. Cuando Diego se marchó, los niños abrieron la carta. Era larga. Diego hablaba de lo mucho que los echaba de menos, de su arrepentimiento y de sus promesas para el futuro. Papá dice que nos querrá siempre, dijo Hugo. Carmen le acarició la cabeza. Papá os querrá siempre, y mamá también os querrá siempre. Nosotros queremos a mamá. Los dos niños se abrazaron a ella. Carmen abrazó a sus hijos. Su corazón desbordaba gratitud. Agradecía aquella dura prueba, que la había hecho más fuerte. Agradecía a sus hijos, que le habían dado las fuerzas para empezar de cero. Verano. Carmen aceptó la propuesta de matrimonio de Alejandro. No hubo una gran boda, solo una cena íntima con las dos familias. Los niños estaban encantados. Decían que ahora tenían una hermana. El día de la boda, Carmen subió una foto a Instagram. Un nuevo comienzo. Agradecida por todo. En la foto salían los 4 juntos, formando una familia. Diego le dio a me gusta y comentó: «Felicidades». Carmen le respondió: «Gracias». 2 palabras muy simples, pero que lo contenían todo. Dejar ir y perdonar. Otoño. La agencia de Carmen firmó un contrato importantísimo. Estaba desbordada de trabajo, pero por muy ocupada que estuviera, siempre encontraba tiempo para sus hijos y para su marido. Su vida estaba llena de actividad, pero era inmensamente feliz.
Cada día amanecía cargado de esperanza. Navidad. Carmen llevó a los niños a Madrid para que les entregaran los regalos de Reyes a sus antiguos suegros. Elena había envejecido mucho. Al ver a sus nietos, rompió a llorar. «Abuela». «No llores», Hugo le secó las lágrimas a su abuela. «Te hemos echado de menos. Vendremos a verte a menudo». Cuando se marchaban, Antonio los acompañó hasta el coche. «Carmen, perdónanos por todo lo que pasó», le dijo. «Eso ya es agua pasada», respondió Carmen. «Cuidaos mucho». Sí, ya era agua pasada. Los engaños, el dolor, las lágrimas, todo había terminado. La Carmen de hoy tenía una empresa, una familia, un marido que la quería y unos hijos maravillosos. Había atravesado el túnel más oscuro y, por fin, había salido a la luz. En el coche, de regreso a casa, los niños se quedaron dormidos. Alejandro le cogió la mano a Carmen. «¿Estás cansada?» «No». Carmen apoyó la cabeza en su hombro. «Soy feliz». Por la ventanilla brillaban las luces de la ciudad. Cada ventana iluminada era un hogar. Carmen ahora también tenía su propio hogar. Esta vez de verdad, íntegro y lleno de amor. Recordó aquella noche de desesperación hacía poco más de un año. Cuando huyó con sus hijos, no sabía hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar. Ahora le daba las gracias a aquella mujer valiente que fue. Gracias por no rendirse, por no quebrarse, por elegir la dignidad y la libertad. Tal vez la vida sea así. Hay pérdidas y ganancias, hay dolor y alegría, hay finales y nuevos comienzos. Y la historia de Carmen no ha hecho más que empezar. Cuando un matrimonio se convierte en una hermosa mentira, marcharse no es una huida, sino el mayor acto de salvación propia. La fuerza de una madre no se mide por su capacidad de aguantar, sino por su valentía para proteger un nuevo comienzo tras descubrir la verdad. La verdadera familia no se forja solo con los lazos de sangre, sino con quienes deciden quedarse a tu lado durante cualquier tormenta. La mujer que ha escapado de una doble vida reconstruirá su propio reino en su propia tierra, pero esta vez los muros estarán hechos de dignidad y la corona de amor propio.